Bajo más de 2 millas de hielo, cualquier cosa queda aplastada como una lata vacía. Incluso un submarino desaparecería allí abajo. Por eso, cuando los radares chinos marcaron un vacío enorme bajo la estación Kunlun, la primera reacción fue pensar en un error. Pero la señal no desapareció. Volvió una y otra vez. Y cuando bajaron una cámara por el pozo, oyeron ese zumbido metálico que no debería existir en el corazón de la Antártida. Piensa en eso por un segundo. Un desierto blanco, sin viento en la superficie, y debajo, una pared de metal limpia, sin escarcha, vibrando como si algo siguiera encendido. Luego llegaron los gritos, no de miedo al principio, de incredulidad, porque aquello no parecía una roca, ni una cueva, ni un simple hueco, parecía una presencia. En 2018, China decidió dejar de adivinar. Mandó a un grupo hasta el lugar más remoto del continente, la Cúpula A, una altura helada donde el mundo parece terminado. Allí levantaron la estación Kunlun, justo sobre la capa de hielo más gruesa del planeta. La misión oficial era estudiar el clima, buscar aire antiguo atrapado en la nieve, escuchar el pasado, decían. Pero esa no era toda la historia. Lo que llevaron allí pesaba más que sus palabras. Entre cajas y contenedores escondieron un georradar potente, el tipo de equipo que también se usa para buscar búnkeres o petróleo. Imagínelo sobre el hielo, rodeado de una nada absoluta, mientras la antena barría el suelo congelado. En principio, la tierra bajo el hielo devuelve señales caóticas. Roca rota, capas sucias, ecos desordenados. Allí no, allí la respuesta volvió limpia, demasiado limpia. La imagen del radar dibujó una curva perfecta bajo un bloque sólido de hielo. No un bulto, no una grieta, un vacío geométrico, inmóvil, enterrado donde nada debería resistir. Los técnicos parpadearon, revisaron cables, volvieron a calibrar, encendieron de nuevo. Y la misma forma apareció otra vez, idéntica, como si el hielo estuviera protegiendo una construcción antigua y deliberada. Mire esa escena con los ojos cerrados. Un grupo de hombres en una sala helada, inclinados sobre pantallas verdosas, con las manos agrietadas por el frío. Fuera, el viento golpea las paredes. Dentro, la luz del monitor recorta una figura enorme, redonda, hueca. Un domo enterrado, del tamaño de un estadio de fútbol. La naturaleza no hace ese tipo de líneas. La naturaleza rompe, desgasta, torce. Nunca dibuja un arco perfecto tan hondo bajo tierra. Y entonces ocurrió algo peor. Cada vez que el haz del radar tocaba aquel objeto, la electricidad de la estación titubeaba. Las luces vacilaban, los sensores magnéticos fallaban, como si la estructura allá abajo respondiera, como si supiera que la estaban mirando. Ese detalle cambió el aire dentro de la sala. Ya no era una curiosidad científica, era otra cosa. Algo que obligó al equipo a dejar de bromear. El jefe del grupo llevaba 20 años sobre hielo. Había visto grietas abrirse como heridas y tormentas tragarse campamentos enteros. Miró los datos y negó con la cabeza. Eso no era una formación natural. La piedra no dibuja círculos perfectos, y mucho menos un domo intacto, escondido bajo tanta presión. La anomalía fue marcada como G1, un nombre frío para algo que no lo era. Lo importante aquí es esto, no quisieron que nadie más lo supiera. Pekín ordenó silencio, nada de norteamericanos, nada de rusos, nada de rumores flotando sobre la Antártida. Y entonces llegó la siguiente instrucción, la que lo cambió todo. Dejaron de escañar, empezaron a perforar. Ya no querían mirar el secreto, querían abrirlo. Imagina el taladro mordiendo hielo a esa profundidad. No hielo de nevera, no una capa blanda que se parte con una cuchilla. Hielo comprimido durante siglos, endurecido hasta comportarse como piedra. El acero rechina, saltan chispas mínimas, los motores gimen como animales cansados. Y en medio de ese ruido, el equipo empezaba a notar algo raro. La broca se desgastaba demasiado rápido, como si estuviera rozando con una interferencia invisible. Trabajaron por turnos, sin descanso real, en un frío que muerde los dedos incluso a través de los guantes más gruesos. Las manos se entumecen, la respiración empaña las viseras, las luces del módulo vibran, y cuanto más bajaban, más extrañas eran las vecturas. La temperatura, que debía quedarse inmóvil en el subsuelo, comenzó a subir. Apenas unos grados. En cualquier otro lugar, eso no sería nada. Allí, en cambio, era una alarma. No era calor natural, eso quedó claro muy pronto. Algo allá abajo soltaba energía. Tal vez una fuente geotérmica, pensaron al principio. Pero los volcanes no suelen provocar impulsos magnéticos que revientan la radio cada 30 segundos, y menos aún con un ritmo tan preciso. Boom, boom, boom. Como un corazón lejano, como un reloj enterrado que siguiera contando en la oscuridad. Piensa en el silencio que sigue a ese pulso. Cada golpe llegaba por debajo del suelo, no por encima. El sonido viajaba por la estructura como una vibración sorda, y luego desaparecía. El equipo empezó a mirarse en silencio.
Estaban solos, a miles de kilómetros de ayuda, sobre algo que no terminaba de dormir ni de despertar. Y en esa clase de lugares, la mente hace preguntas que nadie quiere oír. El ingeniero principal pidió detener la perforación. Dijo que las vibraciones podían provocar un derrumbe, que no sabían lo que estaban tocando, que un error allí abajo no sería un accidente cualquiera. Pero las órdenes desde arriba fueron secas. Seguir, no detenerse, llegar hasta el objetivo. Querían saber qué había bajo el casco helado del mundo, aunque el precio fuera demasiado alto. Y alrededor de ese punto, comenzaron a despertar los viejos rumores. No eran nuevos, pero allí adquirían otra textura. Algunas cartas del siglo XVI mostraban costas de la Antártida sin hielo. Pilotos habían hablado de enormes aberturas en la nieve. Siempre sonaban a exageración. Siempre parecían historias para asustar a hombres cansados. Hasta que apareció una prueba real en manos de un gobierno. Entonces, de pronto, el rumor dejó de ser rumor. La perforación estaba ya a pocos cientos de pies de la profundidad marcada. La tensión en la sala de control era casi física. Se podía sentir en la garganta. Todo el mundo tenía los ojos clavados en el contador de avance, esperando el instante en que la broca tocaría algo más que hielo. Algo que había permanecido cerrado durante millones de años. Algo que nadie estaba preparado para ver. A las 3 de la mañana, el taladro dio un tirón brutal hacia adelante. La resistencia cayó de golpe. No chocó con roca, no encontró agua, no salió a una caverna húmeda. Giró en el vacío, como si hubiese atravesado la última pared. Habían perforado el domo. Un chorro de aire subió desde abajo, frío y seco, con un olor imposible a ozono y metal viejo. Ese olor no pertenece a la Antártida, pertenece a lugares cerrados desde hace demasiado tiempo. Sienta ese momento. Un pasillo helado, hombres retrocediendo un paso, el tubo vibrando, el vapor saliendo del pozo como el aliento de algo encerrado. Entonces cambiaron la broca por una cámara de fibra óptica y sensores. Bajaron el cable metro tras metro, con una lentitud desesperante. Cuanto más descendía, más se llenaban las pantallas de ruido. La imagen temblaba. El audio recogía un rumor grave, como un generador gigantesco trabajando a la distancia. Y luego, de pronto, la cámara llegó al fondo de la capa de hielo. En la sala no se oyó ni una tos. Los focos de la torre de perforación iluminaron una superficie lisa, perfecta, sin grietas, sin polvo, sin escarcha. Una pared tan limpia que parecía recién construida, tan limpia que nadie en aquella sala quiso respirar. Se quedaron mirando esa blancura lisa bajo el hielo, como si el suelo hubiera dejado de ser suelo. Y en ese silencio, la pantalla siguió brillando. La superficie negra no parecía una pared, parecía una piel pulida, como vidrio de obsidiana bajo una luz enferma. Absorbía el resplandor y lo devolvía roto, frío, casi hostil. No había remaches, no había costuras, no había una sola señal de que aquello hubiera sido ensamblado por manos humanas. Y sin embargo, estaba allí. Los sensores insistían en algo todavía peor. Ese material era más duro que el diamante. Más adelante, el telémetro láser intentó medir la cavidad interior y falló de una manera extraña. El haz seguía avanzando, como si no encontrara fondo. Piense en eso por un segundo. No era una habitación pequeña, era una pieza de algo inmenso. Una sección de un complejo enterrado en el hielo. La cámara giró despacio hacia el punto donde el techo metálico tocaba el hielo. Allí apareció otro detalle inquietante. El hielo no estaba pegado a la estructura. Entre ambos había un vacío limpio, una bolsa de aire, como si el domo rechazara la presión del glaciar que lo cubría. Eso no parecía ruina, parecía ingeniería activa. Entonces apareció el grabado. A lo largo del borde de la construcción corrían líneas finas, precisas, casi solemnes. No eran letras que alguien pudiera leer de inmediato, no eran signos chinos, ni jeroglíficos egipcios, ni marcas militares. Eran otra cosa. Mire esa imagen en su mente. Trazos geométricos, ordenados con una exactitud fría, como si alguien hubiera escrito matemáticas sobre metal negro. Los científicos entendieron que estaban mirando una civilización avanzada, o algo que imitaba el orden de una civilización sin serlo del todo. Pero la duda duró poco. Las lecturas de temperatura subieron otra vez. Dentro de la cavidad, el calor era 60 grados mayor que en el hielo de arriba. Calor de interior, calor de sala cerrada, calor de sitio ocupado. Eso cambiaba todo. Ya no era un monumento muerto, era una instalación, una base. Y la persona a cargo, un hombre que no creía en fantasmas ni en cuentos de expedición, empezó a sudar de verdad. No fue el frío lo que lo hizo temblar, fue la certeza. Enviaron el informe a Pekín junto con las primeras capturas. El mensaje fue seco, casi militar.
Objetivo alcanzado, estructura artificial, solicitud de instrucciones. La respuesta llegó demasiado rápido, sin pausa, sin prudencia. Querían muestras seguras, querían que no se retiraran, querían la tecnología antes que nadie más. Ahí estaba la verdadera cara del asunto. No era solo un hallazgo, era una presa. Entonces desplegaron el brazo de corte a distancia. Imagine ese brazo contra la piel negra del domo, trabajando con paciencia mecánica en medio de la luz tenue. El láser que podía abrir blindaje de tanque tocó la superficie y apenas logró hacerla reaccionar. Hubo chispas, hubo un siseo agudo, pero el material no se calentó como debía. Parecía tragarse la energía, beberla sin dejar huella. El domo no solo era resistente, era casi intocable. La primera táctica había muerto allí mismo. Así que cambiaron de idea. Si no podían arrancar metal, tomarían el borde del hielo que lo abrazaba. Tal vez ese límite guardara rastros del tiempo. Tal vez el hielo, pegado a esa cosa durante quién sabe cuánto, tuviera memoria. Usaron el instrumento térmico para sacar un núcleo de la franja más cercana a la envoltura negra, ese hielo opaco y turbio que parecía respirar humedad vieja. Y entonces ocurrió algo que todos notaron. La cuerda de la grúa empezó a vibrar, no por el viento, no por el motor, por el peso. El cilindro parecía mucho más pesado de lo que debía, como si algo invisible lo tirara hacia abajo. Al mismo tiempo, las lecturas magnéticas se dispararon fuera de rango. Mire eso con calma. El equipo no estaba junto a un imán pequeño, estaba frente a un campo que deformaba toda la zona. Cuanto más subía la muestra, más fallaba el campamento. Los portátiles murieron uno por uno. El generador tosía y se cortaba. Las luces de la carpa de malla parpadearon hasta apagarse. La expedición entera quedó envuelta en una penumbra azulada, con el hielo reflejando cada destello como cuchillos cortos. Y lo peor fue que la tripulación también empezó a sentirlo en el cuerpo. Un zumbido fino en los dientes, un sabor metálico en la lengua, narices hinchadas. Aquello parecía radiación, pero los contadores Geiger seguían en cero. Eso descolocó a todos más que cualquier alarma, porque no era veneno conocido, era otra clase de anomalía, una que no encajaba en ningún manual. Trajeron entonces el cilindro a la superficie y lo encerraron dentro de un contenedor de seguridad. Quiero que imagine la escena. Hombres con guantes, visores empañados y respiraciones cortas rodeando una caja de acero grueso, como si custodiaran un ataúd recién abierto. Del otro lado del vidrio reforzado, la muestra parecía quieta. Al principio, porque luego se movió. Eso cambió la atmósfera de la sala. El hielo no se comportaba como hielo. Era un bloque nublado, envuelto en una niebla gris que giraba lentamente en su interior. En el agua derretida flotaban hebras negras, tan finas como cabellos quemados. Al principio pensaron en polvo, o en hollín arrastrado por la perforación, algo banal, algo seguro, hasta que encendieron la luz ultravioleta. En cuanto el haz azul golpeó la muestra, las hebras se tensaron, se levantaron, no flotaron, no se dispersaron, se enderezaron, como dedos que despertaran después de un largo sueño. Luego empezaron a reunirse entre sí, enlazándose con una coordinación imposible. Se movían como serpientes dentro de un cesto cerrado. La sala estalló en gritos. Ya no era geología, ya no era hielo, era vida. Pero había un problema todavía peor. A esa profundidad, nada así debería existir. Nada sobrevive millones de años allí abajo. Nada reacciona así a la luz después de quedar encerrado bajo tanta presión. Y sin embargo, aquello acababa de despertar. Para verlo mejor usaron una aguja robótica y sacaron una gota de agua. La llevaron al microscopio electrónico. Acérquese mentalmente a esa pantalla. Lo que apareció no parecía una célula común. No tenía el aspecto suave de la biología conocida. Parecía un mecanismo diminuto, un conjunto de piezas vivas, como si la materia orgánica hubiera aprendido a ensamblarse sola en una forma de máquina. Aquel detalle hizo que nadie hablara por unos segundos. Después vino la prueba genética. La máquina de secuenciación giró durante varios minutos y devolvió un error. Ninguna coincidencia, ningún registro. Lo intentaron otra vez. El resultado fue todavía más inquietante. El código no seguía el patrón normal de la vida terrestre. Tenía 4 hebras, no 2, 4. Algo así no pertenecía al mundo que conocían. Y entonces comprendieron algo que helaba más que el aire exterior. No estaban viendo un organismo suelto. Estaban viendo una colonia con intención. Las gotas separadas tendían a volver una hacia otra. Se empujaban contra el vidrio. Intentaban reunirse. Era una masa que recordaba dónde estaba su cuerpo. Una mente repartida en fragmentos. Piense en el domo negro otra vez. Si la muestra estaba viva y quería juntarse, entonces esa estructura de abajo no era un templo ni una tumba. Era un aislante. Una caja diseñada para contener algo que no debía salir.
y ahora una parte de ese prisionero estaba despierta. La presión en la cámara subió de golpe. El contenedor de seguridad empezó a crujir. No era un crujido grande, era peor. Eran pequeñas fisuras, delgadas como un cabello, extendiéndose por el vidrio reforzado. Las hebras negras vibraban a una frecuencia tan fina que hacían temblar toda la superficie. Cada vibración parecía golpear desde dentro, como si la muestra conociera el camino exacto para abrirse paso. La gente retrocedió. Uno de los técnicos cayó contra la mesa. Otro gritó que cerraran todo, pero ya era tarde para la calma. Intentaron volver a congelar la muestra. Abrieron el cilindro con cuidado desesperado y vertieron nitrógeno líquido en la cámara. El vapor blanco se derramó como una niebla de guerra sobre el vidrio agrietado. Durante un instante, todo quedó suspendido. Frío, silencio, y esas hebras negras, inmóviles apenas un segundo más de lo que debería haber sido posible. No funcionó. El frío no apagó aquello, lo volvió más furioso. Los filamentos se pegaron entre sí, formando una masa negra que latía con una luz violeta, como un corazón enfermo bajo el hielo. En ese instante, muchos pensaron lo mismo, que el virus había escapado de un laboratorio. Pero aquello era peor. Era materia biológica antigua, sin tratar, algo que parecía guardado demasiado tiempo y aún seguía vivo, con la capacidad de reescribir la carne desde dentro. Chen se acercó demasiado. Era uno de los más jóvenes del equipo y llevaba esa clase de confianza que dura poco en lugares así. Una pequeña fuga se dio en el compartimento. Apenas una niebla fina, casi invisible, le rozó la piel. No gritó, solo bajó la mirada hacia su mano, como si no entendiera lo que veía. Entonces las venas se le oscurecieron de golpe, primero en una línea, luego en toda la mano, y en segundos el negro empezó a subir por el brazo. Cayó al suelo convulsionando. El cuerpo le daba sacudidas secas, brutales, contra el metal de la sala. Los ojos se le fueron hacia atrás. Después, las blancas desaparecieron por completo bajo una sombra negra. Intentó hablar, no salió chino. Salieron chasquidos, roces, sonidos bajos y ásperos. Los mismos sonidos que habían surgido antes entre las interferencias de radio. No era Chen el que hablaba, era otra cosa usando su boca. Entonces todos retrocedieron, lento, sin respirar. Sellaron la puerta de la sala y dejaron a Chen dentro. Eso parecía el final, pero no lo fue. Él se incorporó con una rigidez antinatural y, desde el otro lado del vidrio, miró directo a la cámara. Sonrió. Tenía los dientes cubiertos de una baba negra, espesa, como aceite congelado. Imagínelo bien. Una sonrisa humana, pero vacía por dentro. Y justo entonces, Ensuelo respondió. La tierra tembló bajo la estación de la Antártida. No fue una vibración leve, fue un golpe seco, como si algo enorme hubiese dado un puñetazo desde abajo. El piso se dobló. Los sensores empezaron a disparar números sin sentido. En la profundidad del pozo, algo reaccionaba. El cuerpo enterrado bajo el hielo sentía la infección como si perdiera una extremidad, y el espacio entero parecía contestarle. Muy arriba, por el conducto de perforación, subió un pico de energía. Rápido, brutal, casi vivo. Aquí estaba la verdadera pesadilla. No era un accidente aislado, era una llamada. El jefe del grupo tomó el teléfono satelital de emergencia con manos temblorosas. Marcó el número rojo que llevaba a Pekín. Su voz salió rota, ahogada por el ruido del generador y el golpe del viento contra las paredes. «¡Ruptura de aislamiento!», gritó. «Nivel 5, perdemos la estación». Pero al otro lado no llegó una orden de rescate, llegó una sentencia. Le dijeron que iniciara el protocolo 0. Eso significaba autodestrucción. Quedó claro en un segundo. No iban a sacarlos de allí, iban a enterrarlos con aquello. Antes de que pudiera pulsar el botón, la puerta de la sala estalló hacia afuera. No fue fuego, no fue humo, fue fuerza pura. El metal salió despedido y aplastó el bastidor de servidores contra la pared. La luz se cortó. Todo quedó negro, salvo por ese resplandor violeta que subía y bajaba dentro de las venas de Chen, como si el cuerpo ya no le perteneciera. Había salido, pero ya no era Chen. Era un muñeco sostenido por hilos invisibles. Las hebras negras habían atravesado la piel y le formaban una especie de armazón sobre brazos, cuello y pecho. Alzó una mano y la sala se encendió con un destello brutal. Después volvió la oscuridad. Quedaron solo las sombras, el jadeo de los hombres y ese brillo enfermo que pulsaba debajo de la piel desgarrada. Fíjese en la imagen. Una sala cerrada, 8 personas y un cuerpo que ya no es un cuerpo. El caos explotó al instante. Los científicos corrieron hacia la salida resbalando sobre hielo y polvo congelado. Afuera rugía la ventisca, y la estación se perdía bajo una pared blanca que no dejaba ver ni la punta de la mano.
pero dentro empezaba a hacer calor. Ese calor venía del pozo. Subía desde la roca madre como aliento de horno. El suelo helado empezó a ceder. Debajo de las tablas, el agua se filtraba con un siseo sucio. La base entera de la estación se transformaba en barro. Entonces quedó claro el dilema. O morían congelados en la tormenta, o eran tragados por lo que despertaba dentro. Corrieron hacia las máquinas quitanieves estacionadas afuera. Los motores estaban rígidos, clavados por el hielo. Las manos golpeaban las cabinas, forzando arranques, buscando una chispa mínima. Atrás, el edificio principal de la estación comenzó a venirse abajo. Las vigas metálicas se retorcían con un crujido largo, como si fueran de cuero viejo. Y desde el pozo de perforación subió una columna de vapor tan alta que pareció perforar el cielo. En la Antártida no se huye fácil. La visibilidad era cero. Los instrumentos de orientación se habían vuelto inútiles por las interferencias. Avanzaban a ciegas. El conductor del primer vehículo hundió el pie en el acelerador. Solo una instrucción corría entre ellos: alejarse del calor, nada más. El hielo crujía bajo las cadenas, el aire golpeaba como vidrio, y entonces vieron algo que ninguno olvidaría. Desde el agujero de perforación salió un rayo azul. Se alzó recto hacia las nubes oscuras y las abrió como si fueran tela mojada. No era una señal de socorro, era un faro, un llamado. Algo enterrado bajo la nieve estaba encendiendo una ruta hacia arriba. El haz era tan fuerte que cegó las cámaras de visión nocturna. A su alrededor, la nieve se fundió de golpe. No se derritió despacio, se rindió. Se convirtió en agua en cuestión de segundos, formando un lago negro en medio del continente congelado. Todo comenzó a deslizarse. La estación, la torre de perforación, los cuerpos infectados. Todo fue arrastrado hacia ese hueco líquido y desapareció allí dentro. El golpe de la onda expansiva llegó después, como una bofetada gigantesca. Levantó los quitanieves del suelo y los lanzó de costado. Dieron vueltas sobre la nieve, una y otra vez, hasta quedar inmóviles entre la ventisca. Y luego, silencio. El rayo se apagó, el calor desapareció. El agua, golpeada por el frío extremo, cerró el agujero de inmediato, como si nada hubiera ocurrido. Solo quedó el viento. Y esa quietud espesa que sigue a las catástrofes cuando ya no queda nada que hacer. De los vehículos salieron únicamente 3 sobrevivientes. Se agruparon sin hablar, revisando sus medidores. Las placas de radiación estaban negras por completo, abiertas como quemaduras. Sabían lo que significaba. Llevaban encima el sello de una zona que no perdona. Pero aún tenían algo, el disco duro. Antes de abandonar la carpa de mando, el jefe arrancó la copia de seguridad del servidor. Dentro estaban los mapas del subsuelo, las grabaciones de las cámaras del domo y el momento exacto del contagio. Aquello era lo único que probaba lo ocurrido. Luego caminaron 12 horas en medio de la tormenta. 12 horas con la nieve golpeándoles la cara y el cuerpo roto por el cansancio. Al final, un avión de apoyo desde la costa vio sus bengalas. Cuando los rescatistas los encontraron, no dijeron una sola palabra. Solo entregaron el disco. Los trasladaron en avión a un hospital militar de China y los aislaron de inmediato. Les dijeron que todo había sido una ilusión provocada por una fuga de gas. Les ordenaron olvidar, guardar silencio, seguir con vida y no preguntar más. Pero hay una parte de una historia así que siempre se les escapa a quienes quieren enterrarla. Una vez que los datos salen, ya no se pueden borrar del todo. Alguien en el hospital hizo una copia. Alguien vio las marcas negras de sus brazos y entendió que aquello no era congelación. El archivo pasó de mano en mano, cifrado, escondido, y terminó saliendo al mundo. De ahí salió ese breve fragmento de video, el domo, el resplandor azul y el instante en que todo se rompió. La versión oficial dijo otra cosa, que la estación fue cerrada para modernizarla, que la tripulación volvió sana y salva. Pero basta mirar los satélites de aquella semana para notar algo que no encaja. Bajo el domo, quedó una cicatriz térmica enorme, abierta en el hielo como una quemadura que no debería existir allí. El círculo perfecto seguía allí, limpio sobre el hielo vuelto a endurecer, como una cicatriz que alguien hubiera intentado borrar con prisa. Al gobierno le convenía decir que había desaparecido, pero los papeles filtrados contaban otra cosa. Decían que no se había ido, decían que estaba esperando, quieto, vivo. Y eso, en un lugar como la Antártida, suena menos a accidente y más a advertencia. Semanas después apareció aquel video en los rincones más oscuros de Internet. La imagen temblaba, estaba llena de grano, pero bastaba con mirar un segundo para entender que no era un montaje cualquiera. Se veía el arco metálico de un domo, y de pronto, un destello azul tan violento que parecía partir la noche en dos. Luego, nada. La pantalla se vació. Página no encontrada, video eliminado.
borrado con una rapidez casi desesperada. Pero Internet no olvida de verdad. Alguien ya lo había guardado, luego otro, después cientos más. Y cuando empezaron a examinar cada cuadro, apareció lo que más inquietó a todos. Una geometría imposible, demasiado limpia para ser natural. Y el rostro de un científico que no parecía confundido, sino aterrado. No era la mirada de un hombre viendo una máquina averiada. Era la mirada de alguien que acaba de entender que tocó algo que no debía tocarse. Hasta un comunicador famoso lo llevó a conversación pública. Y en medio de ese ruido apareció la misma pregunta, una y otra vez, golpeando como martillo sobre metal. ¿Por qué la Antártida está tan protegida? ¿Por qué las grandes potencias, que no se ponen de acuerdo en casi nada, aceptan allí una calma extraña? No se atacan, no compiten de la misma forma, no dejan entrar a cualquiera. Eso no parece una regla científica, parece un acuerdo para mantener cerrada una puerta. Y entonces llegaron los documentos filtrados. Según esos papeles, el llamado hielo vivo no era una simple rareza. Algunos lo describían como un arma, otros como algo mucho peor, una herramienta capaz de modificar el entorno mismo. Si ese material llegara al océano, podría extenderse con una facilidad escalofriante. El agua fría sería su terreno perfecto. Y la Antártida es precisamente eso, una masa inmensa de frío, un depósito gigantesco listo para alimentar cualquier cosa que sobreviva en el hielo. Imagínelo con claridad, una grieta, un resplandor debajo de la superficie, el mar negro latiendo bajo una placa blanca. Si aquello salió expulsado al aire, aunque fuera por un instante, ya no estaría solo en un laboratorio o en una cámara enterrada. Habría entrado en el ecosistema, habría comenzado su viaje. No como una explosión visible, sino como una invasión lenta. Una de esas amenazas que no se anuncian con ruido, se anuncian con tiempo. Los científicos que sobrevivieron a aquellos primeros episodios dejaron de aparecer en público desde 1929. Sus familias se mudaron, sus nombres fueron limpios de registros universitarios. Todo eso huele a una operación de borrado, y aún así hubo un detalle que se negó a desaparecer. Desde entonces, radioaficionados de Sudamérica y Australia dicen captar pulsos extraños que suben desde el sur, cada 42 minutos, ni tan lentos como una máquina apagada, ni tan rápidos como un fenómeno de la Tierra. Suenan más bien a una señal, o a una cuenta regresiva. Mientras tanto, el hielo no se quedó quieto. China envió más expediciones hacia el área, pero ya no iban como científicos curiosos. Iban como convoyes militares, camiones, personal armado, rutas cerradas, y alrededor del Domo A comenzaron a levantar un perímetro. Eso no es la conducta de quien busca respuestas, es la conducta de quien intenta contener algo. Porque cuando termina la perforación y comienza la construcción de una cubierta, el mensaje queda claro. No quieren mirar dentro, quieren taparlo otra vez. Piense en eso por un momento. Durante años, todos miramos al cielo buscando el peligro. Asteroides, visitantes, algo que caiga desde arriba. Sin embargo, la sospecha más oscura apunta en dirección contraria. No vino del espacio, no descendió de las nubes. Estaba enterrada bajo nuestros pies, dormida en el frío, y alguien la despertó. La primera apertura en Klant no fue una victoria, fue un disparo de advertencia. De esos que no celebran nada, de esos que obligan a correr. Y aún así, el domo sigue ahí, enterrado otra vez por el hielo recién cerrado, pero no del todo oculto. Los satélites todavía muestran una mancha cálida persistente en la zona del Domo A. Algo sigue consumiendo energía bajo esa costra blanca. Algo trabaja, algo insiste. Eso es lo que pone la piel fría. Porque una cosa es encontrar una puerta cerrada. Otra muy distinta es descubrir que, detrás, alguien sigue caminando. La imagen final es la más inquietante de todas. Sobre una superficie inmóvil, donde todo parece muerto, queda un punto tibio que no debería existir. Un destello mínimo, escondido bajo kilómetros de blanco. Como una brasa bajo el vidrio, como un ojo abierto en la noche helada. Y mientras el viento barre la nieve, el contorno del domo permanece allí abajo, intacto, esperando en silencio.